Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, Apeam, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Maestra Nayeli Aurora Silva Ansaldúa, maestra en Administración de Negocios, certificada en Innovación y Design Thinking, consultora especializada en la articulación de empresas de base tecnológica con diferentes actores de los distintos ecosistemas de innovación, impulsora del desarrollo tecnológico local a través del proyecto WeMake, docente universitario, asesora de empresas, conferencista y tallerista, ex vicepresidenta nacional de Innovación, Desarrollo de Ciencia y Tecnología en Canacintra. Actualmente, presidenta de la Comisión de Innovación y Desarrollo del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional. Aceleradora de proyectos de innovación y WeMake, presentes en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Perfecto, pues vamos a iniciar con este taller. Vamos a tratar de que sea muy ameno. La agenda del día de hoy va a ser un poco de reflexiones de lo que es la innovación, de por qué hay que innovar y por qué hay que innovar específicamente en el área de recursos humanos, de gestión de talento humano. Hoy toda la sesión va a estar dirigida a esa área, a esos retos que compartimos en esa área. Así es que espero pues que sea una sesión muy productiva. Y para que eso ocurra, para que tengamos una sesión productiva, les voy a pedir que tengamos siempre mantenido el micrófono apagado, a menos que vayan a tomar la palabra, porque va a haber muchas ocasiones en las que yo les voy a hacer preguntas y espero, por favor, que pudieran responder. Si en la medida de lo posible y si su dispositivo se los permite, tener la cámara encendida, porque es la manera en la que yo voy viendo si los estoy durmiendo o vamos bien. Entonces, si pueden prender sus cámaras, estaría muy bien. Participar en las actividades y ejercicios. Esto es inteligencia colectiva, como es el Design Thinking. Entonces, yo necesito que ustedes puedan participar. La participación es principalmente, les vamos a estar compartiendo QRs y ligas para que le puedan dar clic, pero si están en una computadora, su experiencia va a ser más agradable a que si están en el celular, aunque si están en el celular, todos los ejercicios que traemos se pueden desplegar muy bien en el celular. Si tienen alguna pregunta, pueden irla compartiendo en el chat para yo no estarme distrayendo y que se afecte la línea del curso. Va a haber ciertas pausas donde voy a estar
pidiendo que me ayuden a leer las preguntas y las vamos resolviendo, si no al final vamos a poderles compartir algún canal para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros. Si tienen dudas también podríamos, que sea así muy apremiante o algo que tenga que ver con el curso, que algo nos está viendo eso, me lo pueden por favor decir inmediatamente. Entonces vamos a iniciar. Y esta reflexión la hago siempre que doy un taller, porque a mí me sirve mucho para poder representar de dónde viene el origen de muchos de los cambios que hoy vivimos. Y esta slide representa del lado izquierdo, pues los dispositivos que había en 2007. Ustedes se acuerdan del BlackBerry, que era un tipo de celular que se usaba en ese momento, y no sé si se acuerdan que decía si tenías BlackBerry o tenías de los otros. Yo tenía ese celular que ven ahí, el Shiny. En ese año nace mi hijo y tengo muchos videos de mi hijo sin audio. El siguiente año, ya que nació mi hija, que cambié de dispositivo, pues ya tenía videos con audio, ¿no? Y mi hijo me reclama justamente eso, que no se escucha cuando era muy bebecito, ¿no? Pero esos cambios tan simples, también me gustaría que estén usando sus reacciones, las manitas arriba. ¿Quién se acuerda? ¿Quién en 2007 podía ver una película completa en su dispositivo celular? ¿Alguno de ustedes? Nadie, ¿verdad? Y hoy, ¿quién lo puede hacer en su celular? ¿Quién puede hacerlo, verdad? El día de hoy, las manitas arriba, las caritas dicen, hoy sí lo podemos hacer. Y justamente las cosas que yo puedo hacer, las que yo podía hacer ayer con mi celular, las que puedo hacer hoy, impactan la manera en la que vivimos. Porque hay algo que tenemos que tener muy claro. La humanidad toda la vida ha tenido la necesidad de comunicarse, toda la vida. Lo que va evolucionando son las soluciones que se le van dando a esa necesidad que hemos tenido como personas. Pero, ¿qué le pasa a las empresas que fracasan? Pues las empresas que fracasan se enamoran de sus productos. Es decir, tanto que me costó inventar el telégrafo, tanta capacidad instalada que hay para que surja el teléfono y empezamos a ver cómo evoluciona la tecnología. Yo le puse ese telefonito negro a mi hijo para que le diera vueltas, se lo puse enfrente y no sabía qué hacer para poder marcar, ¿no? Y así vemos que va evolucionando la tecnología día a día en nuestras manos. Hoy ya somos más integrados con la tecnología. Recuerden, yo hoy que agarro un vehículo sin los sensores de reversa, siento que no sé manejar cuando yo perfectamente me podía estacionar antes. Entonces nos vamos volviendo cada vez más y más dependientes de la tecnología. Eso a muchos nos puede asustar, pero si nosotros le sacamos el provecho adecuado, pues puede ayudarles en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo claro, incluso si no son del área de recursos humanos. Si ustedes tienen hoy un producto y no ven más allá de su producto, sino qué necesidad le están resolviendo al cliente, que eso es un tema que hoy vamos a tratar ampliamente, pues es cuando las empresas empiezan a caer, porque empiezan a enamorarse más de su bebé, de su producto, que de sus clientes. ¿Y hacia dónde va la tecnología? Porque ahí había una pregunta que sigue. Pues vemos a un Elon Musk que está trabajando con Neuralink ya para que los comandos se puedan dirigir sin hacer nada, solamente pensarlo y poder controlar las cosas. ¿Qué implica eso? ¿Qué tan factible es? No lo sé, pero son las tendencias que ustedes en todas las áreas, y ahorita les voy a demostrar por qué, aun cuando estén en recursos humanos, estos temas son muy importantes, porque la tecnología nos cambia todo el modo que vivimos, entre otras cosas. Entonces, cuando la tecnología, los dispositivos evolucionan, las soluciones que le damos a los problemas evolucionan, cambia completamente la manera en la que hacemos las cosas, se las hacemos llegar a los consumidores a través de canales de distribución.
los consumidores mismos las piden de otra manera, las compran de otra manera y entonces cambia la manera en la que nosotros generamos ingresos. Hay una empresa que se llama Rolls-Royce que vende motores a aviones y antes les vendía los motores, pero desde un accidente que hubo en Singapur en 2006, dijeron tenemos que hacer algo y entonces hoy tienen sensorizada cada parte del motor. Si hay algo que vibra mal, que no da la vuelta completa, inmediatamente lo reporta para que ellos puedan evitar cualquier falla que derive en un accidente de esa magnitud. Y entonces hoy ya no le venden motores a las aerolíneas, hoy le venden horas de vuelo y le venden datos, le venden la información del estado que tienen hoy sus motores. Y empezamos a ver cómo evoluciona los modelos de negocio, cómo creamos modelos de negocio distintos, que de hecho hay estudios que la mayor inversión que la gente hace es al producto, pero donde está el mayor retorno a la inversión es a la innovación que yo le hago a los modelos de negocio. ¿Cómo entrego mi propuesta de valor? Y si ustedes están en el área de recursos humanos, van a ver a lo largo de todo este taller que es exactamente lo mismo. ¿Cómo le entregan una experiencia relevante y significativa al empleado, viéndolo desde sus marcos de referencia como si fuera un cliente de sus servicios? ¿Y cómo va cambiando y cómo va evolucionando el trabajo en este sentido? Hoy tenemos ahorita 4 revoluciones industriales. Está entrando la quinta y les voy a platicar de qué es. Pero la primera revolución industrial, las máquinas eran impulsadas por vapor o por agua, como la fábrica de San Pedro, y después ya viene la electricidad, donde ya se podían conectar las máquinas, donde viene esta revolución de los derechos del trabajador, donde se empiezan a crear sindicatos y empieza a cambiar la manera, no solo en la que se produce, sino en la relación empleado-patrón. Después vemos hoy la industria 3.0, donde se incorporan ya la automatización, las computadoras al trabajo, y hasta llegar a una cuarta revolución industrial que en nuestro país no hay muchas empresas con esta lógica, pero donde las máquinas empiezan incluso ya a tomar decisiones por sí solas en base a algoritmos que se les programan. Pero hay una buena noticia para ustedes que son del área de recursos humanos. La quinta revolución industrial reconoce la necesidad de poner al ser humano en el centro y entonces poner primero las condiciones laborales del trabajador, aprovechar la creatividad, la capacidad para tomar decisiones de los seres humanos y poderlo combinar con la capacidad de hacer las cosas muy exactas, muy rápidas que tienen las máquinas. La quinta revolución industrial ya es una integración de empresa-máquina. Hoy la mayoría de empresas mexicanas están entre la 2 y la 3 en la industria, pero al final todo va evolucionando y eventualmente nosotros nos tenemos que ir adaptando. ¿Dónde están hoy las empresas donde trabajan? Me gustaría que en el chat, por favor, me puedan poner el área de la que vienen y qué giro de empresa es. Eso me va a permitir a mí poderles dar ejemplos que estén correspondiendo a las áreas donde ustedes están. Entonces, les voy pidiendo que en el chat me van escribiendo de qué área de la empresa vienen y qué giro. Muchas gracias, Cecilia, así como lo hizo Cecilia, está perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos avanzando y sabemos que lo único cierto es que las cosas van a seguir cambiando. ¿Y cómo va a cambiar para recursos humanos? ¿Qué viene adelante para esta área? Hay 10 prioridades que hoy tienen las empresas en el área de talento humano en México en general. La alta rotación, el retener al talento clave está hasta arriba. Hoy, fíjense, la cuarta revolución industrial, donde las máquinas están cobrando un mayor protagonismo, son máquinas súper accesibles. Ustedes van a ver, y espero que lo podamos ver el día de hoy, cómo se puede usar la inteligencia artificial para su negocio de manera gratuita hoy mismo.
y les va a ayudar a ahorrarse tiempo, dinero y esfuerzo en hacer tareas que hoy ustedes tienen que invertir mucho en pensar, en analizar, en llegar a una síntesis, cuando la inteligencia artificial se los puede permitir. Si ya está accesible la tecnología, ¿cuál va a ser la única diferencia que haga una empresa más competitiva que otra? El talento humano. Y el talento humano justamente es donde ustedes están. Así es que se convierten en una de las áreas prioritarias para la organización. Entonces, hasta arriba tenemos el talento clave. Después viene cómo compensar, cómo incentivar, porque si se me están yendo, incentivos les tengo que dar para que se queden. Y entonces empezamos a ver cómo la salud desde la pandemia afecta tremendamente la productividad en la empresa, y ese tema se comienza a poner en cierta relevancia. Después viene cómo destacar sobre todas las marcas para que se vea que mi empresa es la mejor y yo tener el mejor talento posible. La digitalización es muy importante. Hoy, empresa que no esté trabajando proyectos de transformación digital, empresa que corre el riesgo de quedar obsoleta. Implementar trabajo híbrido, gestión de relaciones sindicales, y así vamos viendo inclusión, que se está convirtiendo en relevante, aunque en esta encuesta esté abajo, es de una de las principales tendencias que hay. La parte de darle nuevas herramientas al personal conforme va saliendo nuevas competencias. Vamos a ver hoy que la inteligencia artificial se está poniendo de moda. Una de las habilidades que tiene que desarrollar nuestro personal es cómo preguntarle a la inteligencia artificial, y eso se llama prompt engineering, y estamos viendo que son cosas que hoy le tenemos que dar a los empleados. Y así, diversos retos que ahorita vamos a ver en Uruapan cuáles son los retos que tenemos como región, pero a nivel mundial, a nivel país son esos. Y les voy a compartir este video, lo platicamos en un momento. ¿Cómo lo vieron? Les pregunto a quien me está asistiendo, ¿los participantes pueden abrir sus micrófonos? ¿Hola? Sí los pueden abrir, ¿verdad? Bueno, les voy a pedir, por favor, levante su manita. ¿Quién me quisiera compartir qué vio en el video? Enseguida se activan los micrófonos. Muchas gracias, Lilia. ¿Quién me puede compartir levantando su mano para yo asignarles la palabra? ¿Qué innovaciones vieron aquí en el área de recursos humanos? Eduardo, por favor. ¿Sí puedes abrir? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, Eduardo, perfecto. Pues por principio de cuentas, mucha manufactura esbelta, poco personal, más tecnificado, y bueno, lo que es la seguridad y la higiene muy importante. Muchas gracias, Eduardo. Rocío. Buenos días. Pues sí, muy impresionante, porque de alguna manera nos deja ver que donde estemos podemos conectarnos y podemos hacer trabajo en equipo, comunicarnos, dar innovación, creatividad.
O sea, realmente es una maravilla tener esta posibilidad, ¿no? Muchísimas gracias, Rocío. Y mire, les voy a ir platicando conforme lo fuimos viendo la secuencia. Hay algoritmos que buscan entre todas las redes sociales y te identifican a los candidatos que tú quieres. Y te los ponen y te los referencian y un robot automáticamente los contacta. Hay algoritmos que analizan todo tu comportamiento en redes sociales, ven cómo contestaste y empiezan a decir, esta persona tiene tendencia a ser violenta, tendencia a ser agresiva, este comportamiento, este comentario demuestra racismo, y entonces empieza a clasificar y a decir, este encaja al perfil que queremos o este puede convertirse en un riesgo, y te da automáticamente el pool de candidatos para que tú puedas seleccionar por ahí. Incluso hay tecnología de inteligencia artificial que si tú grabas un video, el video te va a grabar el tono de voz, te va a grabar imágenes oculares como los visuales, para poder ver si estabas nervioso, si estabas mintiendo, si estás seguro de ti mismo y poder recomendarte lo que está pasando. Después vimos capacitación con realidad virtual y sobre todo en entornos complicados, en entornos que son muy peligrosos, pues la capacidad de poder ver primero con el VR, el poder ver la realidad virtual e interactuar ahí antes de ir al físico, y que tengas una posibilidad de que el instructor de manera automática te esté retroalimentando cómo estás haciendo las cosas, o pues esta tecnología para interactuar a distancia con cada vez una experiencia más cercana. Yo, si les pregunto ahorita quién de sus empresas o cuáles de sus empresas de las que estamos aquí ya está implementando esto, pues no sé qué respuesta podríamos tener. No crean que tampoco en México son cosas que están ya muy aceptadas, muy adoptadas, pero al final muchas empresas sí lo están haciendo. Electra tiene 10 años trabajando con científicos de datos y con antropólogos para poder predecir cuándo va a haber una baja del personal y poder con anticipación estar cubriendo la plantilla, adivinando cuándo le van a renunciar y quiénes, ¿no? Entonces, el que su empresa hoy no esté utilizando esto, la está poniendo en desventaja con empresas que cada vez están animando más para allá. Tengo las manos levantadas de Eduardo y de Rocío. Yo no sé si querían comentar nuevamente o se quedaron ahí. Rocío, No, ¿querías hablar? Sí, fíjate que sí me impacta y hasta el corazón me late, porque es algo que sí no hemos visto, pero yo creo que nos tenemos que preparar para ello. Fíjate que la organización Oxfam de México, que se dedica al bienestar y el trabajo en el trabajo, hace mucha investigación, hace análisis de datos estadísticos utilizando la estadística R, el programa R, que precisamente es justo lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que con una frase ya puedes saber cuál es la forma de pensar tuya, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. La verdad es que ojalá y pronto tuviéramos acceso las empresas a esta nueva tecnología, nueva innovación. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Y fíjense que es accesible. Estaba viendo en la mañana el ChatGPT, tratando de usarlo para hacer pruebas, no funcionaba. Espero que se restablezca ahorita, porque es realmente muy nuevo, pero quiero ver si puedo hacer algunas pruebas con ustedes para que vean lo fácil que es introducir. Pero si su empresa hoy no lo está haciendo, quiero que sepan que hay sin fin de recursos disponibles en Internet para que ustedes puedan hablar de estos temas y para que ustedes puedan actualizarse, y quien quita ustedes sean el factor de cambio en sus organizaciones. Aunque quiero dejar algo aquí, dos cosas, puntualizarlas. La primera, sí hay riesgos, ¿no?
porque un algoritmo puede definir si entras o no, y nosotros le enseñamos a los algoritmos, nosotros los programamos. Entonces podríamos estar programándole sesgos a la computadora y a lo mejor descartar candidatos por algunas razones que nosotros en el mundo presencial no están bien y las vamos a transmitir al mundo virtual. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero no renunciar a aprenderlo simplemente porque haya cosas que sí tenemos que tener cuidado, ¿no? Y la otra también muy importante es que no todo es tecnología. Vamos a ver hoy, hay los casos que hoy les traigo de ejemplo, casi no traen tecnología, y mi mensaje es que hay cosas muy sencillas que ustedes pueden implementar en su organización que le pueden dar un giro de 360 grados. Entonces, vamos a avanzar ya a la siguiente slide. Y bueno, vemos algunas tendencias del 2022, que ya se incorpora más el tema digital. Las organizaciones se hacen inteligentes, ya no es tomar datos por tomar datos, sino que ya tienen muchos datos. Ahorita vamos a ver que los datos desacomodados no sirven para nada, necesitamos transformarlo en conocimiento para poder tomar decisiones informadas. Ya los líderes, el talento, tenemos que darles habilidades digitales, de soft skills, habilidades de gestión. Tenemos que tener una visión integral del empleado. Ya no son trabajadores, son seres humanos, ¿no? Y líderes que asuman este compromiso de ver más allá y ver y estar poniendo apuestas hacia ese lado, la era del trabajo digital, este trabajo híbrido, y pues la comunicación corporativa digital e inteligente, que también tiene muchos riesgos, entre ellos el tema de la ciberseguridad. Y bueno, pues, ¿por qué es importante innovar en el área de recursos humanos, aunque mi empresa no lo esté haciendo, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Iri, por favor, lista con les va a pasar también la liga al chat, si no lo pueden leer aquí, y les voy a pedir que entren. Quiero poner un ejemplo de por qué es importante incorporar el pensamiento de innovación en el área de recursos humanos. Entonces, supongan que ustedes tienen un curso que van a dar, que citaron a todo el personal de la planta, de la empresa, y mucha expectativa de él, pero estaba cerrada la carretera. Por un lado la destrozaron y por otro estaban los comuneros tapando. Un caso que no pasa, ¿verdad? Pero no va a llegar el instructor. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Entonces, les pido entren al Menti y respondan, por favor. Si alguien tiene dificultades para entrar, nos avisa para que Iri inmediatamente los pueda asistir. Pongan tienen espacio para 3 palabras. Traten de ponerlo por palabra, una palabra por. Fíjense, unos dicen esperar, preguntar, reprogramar, reprogramar se repite varias veces, resolverlo, sí, posponerlo, negociar, ¿verdad? Cancelarlo, pero vemos que las respuestas tienden hacia lo mismo. Muy claro el reprogramar, cancelar, improvisar, muy bien, me pongo a cantar, ¿no? Enfrente, muy bien. Entonces, vemos que al final no está tan complicado y que hay mucha coincidencia entre ustedes en cuanto a la solución que debemos dar. Reprogramar, dice Laura Patricia Alejandre también. Sí, si alguien no pudo entrar al Menti, con mucho gusto en el chat y nosotros leemos las respuestas. Fíjense cómo reprogramar se está convirtiendo en el centro, ¿no? Eso espero. Negociar, reagendar, tiene que ver exactamente con lo mismo. Ahora les voy a hacer otra pregunta.
Un segundo. Aquí está. Tu empresa tiene una rotación de 140% anual. ¿Qué harán? Entonces, Iri les vuelve a compartir la liga, por favor, Iri. Y si no, pueden entrar con el QR, y si no, menti.com, y ese es el código de la encuesta. Pues ustedes en su empresa están viendo una rotación, 140% anual, hay una rotación exagerada. ¿Qué van a hacer? Y Dalia nos dice revisar la causa. Fíjense, analizar, investigar, capacitar. Aquí nos dice Tarasco Spirits, capacitar a los líderes, revisar sus salarios, ¿sí? Reestructurar. Fíjense lo que dice, analizar, evaluar, evaluación 360, escuchar, identificar las causas, pero ¿se fijan que hay menos coincidencia en lo que están diciendo? No hay una solución clara. ¿Sí se fijan? Capacitar, ¿en qué? Analizar, investigar, porque no sabemos cuál es el origen del problema. Hay mucha menos coincidencia en esto que en la pregunta anterior. Y eso, aunque parezca muy obvio, y ahorita vamos a ver las razones, es el motivo por el cual tenemos que innovar en el área de recursos humanos. Porque, según decía Neil deGrasse Tyson, el que sale en el meme así, decía que en la ciencia, cuando el comportamiento humano entra en la ecuación, las cosas se vuelven no lineales, se vuelven algo que le llamamos problemas complejos. El tema del instructor es un problema lineal. Hay una causa y aunque hay muchas soluciones, llegar a la solución, a la posible solución, es muy sencillo y tiende hacia lo mismo, ya sea aprovechar el tiempo que estaba ahí ya reunidos, como dicen, poder platicar o el poder reprogramar, negociar con los trabajadores, pero es muy lineal el pensamiento que yo tengo que hacer. Había este problema, llego a la solución. ¿Qué pasa con los problemas complejos? Al ser complejos, tienen múltiples causas. Las causas no están claras. Luego vemos datos que son ambiguos y difíciles de interpretar. Y por lo tanto, de que identifique el problema a que llegue a la solución, queda un camino largo, confuso y muy complicado de seguir. Esos son los problemas complejos. Ese tipo de problemas complejos, de que yo llego y veo el problema y llego a la solución, se aborda con una estructura de pensamiento distinto. Y es justo la estructura de pensamiento de la innovación. Y esta herramienta, el Design Thinking, es un marco de trabajo, es una estructura de pensamiento que nos ayuda a abordar retos que son muy complejos, que tienen múltiples causas, que tienen múltiples soluciones y que aparte la solución que funciona en mi empresa, si yo trato de llevármela exactamente a otra, incluso de la misma, del mismo corporativo, puede causar resultados completamente distintos. ¿Por qué? Porque el ser humano está en la ecuación. Entonces, ¿qué descubrieron? Que hoy tengamos ese tipo de problemas, pues nos obliga
el entorno tan acelerado, los cambios que hay, todo lo nuevo que está surgiendo, la polarización que hoy existe, un presidente que nos dice a los empresarios muchas cosas todos los días, en todas las mañanas, ¿no? Y que eso nos ha complicado un poco, nos ha empoderado mucho a los empleados, pero no los ha hecho eso más productivos. Todo eso requiere que tengamos un nuevo enfoque, y es el enfoque de la innovación. Y entonces, a mí me gusta esta definición de innovación porque va desmenuzando el tema. La innovación como proceso es una serie de toma de decisiones que me llevan de que yo vea un problema y luego lo aborde a una necesidad o deseo importante que tienen los empleados, ¿no? Y que tal vez no sabían ni que lo tenían hasta llegar a una solución. Entonces, en suma, innovación es cómo llego del problema a la solución. ¿Y cómo se hace esto con Design Thinking? Ustedes en las respuestas que pusieron, muchos decían analizar las causas, analizar las causas. Justamente así empieza el Design Thinking. Investigo para saber cuál es el verdadero problema detrás de ese nivel de rotación. Aquí nos están compartiendo que es menos del 5% anual y todavía es un problema. Pero primero investigo y después que investigo, trato de llegar a un reto concreto, le trato de dar una idea de solución, lo pruebo y eso me va reduciendo la incertidumbre, esa maraña que tenía inicialmente. Con esa información tengo cierta claridad para probar soluciones y ver si funcionan. Eso es al final el Design Thinking. ¿Qué tipo de retos se abordan con el Design Thinking? Pues en primer lugar, la empatía se convierte en la principal competencia que ustedes tienen que tener, porque este es un marco de trabajo centrado en la persona, en el ser humano, en el empleado. Y entonces hoy pasan ustedes de gestionar procesos a diseñar experiencias para ellos y todo ligado a objetivos que tiene su organización, que cualquier organización tiene, productividad y cumplir objetivos. ¿Qué tipo de retos? Pues desde la alta rotación de personal, ¿cómo encontramos al talento adecuado? ¿Cómo defino qué necesidades son las que hoy tiene la organización? ¿Cómo le digo al jefe que hoy tenemos que ver un poquito de inteligencia artificial o que hoy tenemos que ver Design Thinking, ¿no? La cultura organizacional, la falta de compromiso, el onboarding, el traerlos adecuadamente a la organización. Y aquí les quiero compartir que estuve con una empresa muy grande en Saltillo y estaban 26 personas del área de capacitación y de higiene y seguridad. Y entre ellos hicimos una capacitación en Design Thinking, varios equipos que tenían distintos retos. Entonces, un equipo tenía el reto de que no podían retener a los empleados en la primera semana de trabajo. Tenían mucho esfuerzo en traer candidatos, en poderlos ingresar a la organización, y en la primera semana se iba el 60% de los que entraban. Entonces, ese era un reto importante que no hallaban cómo. Y el equipo de higiene y seguridad industrial quería mejorar las condiciones de trabajo. Entonces, el equipo de higiene justamente se va a investigar qué pasaba y entonces a entender cómo se asignaban las estaciones de trabajo, y había una estación de trabajo que nadie quería, que todos le sacaban la vuelta. Adivinen a quiénes ponían en esa estación de trabajo. A los de nuevo ingreso, en su primer semana de trabajo, los ponían en la estación que nadie quería porque era una estación muy enfadosa, muy repetitiva y muy cansada. Esa semana bastaba para que los de nuevo ingreso no quisieran regresar. Y fue hasta que hubo un cruce a través de este marco de trabajo, de información, de análisis, de la parte de higiene y seguridad, la que le dijo a los de reclutamiento cuál era la causa por la que la gente se estaba yendo, ¿no? Entonces, pues vemos que ya las empresas más grandes en el mundo están adoptando esta metodología. SAP lo hizo una certificación. Bayer tiene formados varios facilitadores en Design Thinking que cuando un equipo de innovación quiere hacer algo, lo llaman para poder hacer estos sprints, estas sesiones creativas y de aterrizar ideas. Entonces, ¿qué competencias y habilidades se desarrollan con el Design Thinking?
Cuando ustedes hablan de innovación, lo primero es explorar oportunidades. Es justo esto. A ver, ¿por qué hay una alta rotación? Esa es una oportunidad. Aquí tenemos una oportunidad de hacer algo. ¿Qué tenemos que tener de competencias en esta fase? Felipe, ¿quieres decirnos algo? Si no, se te abre el celular, ¿eh? ¿Qué quiere decirnos en esta fase? Pues es pensamiento analítico, prospectivo, resolución de problemas, vigilancia estratégica, ver qué está viendo afuera, análisis de información, planificar escenarios, y eso en esta etapa de exploración nos lo da el Design Thinking, Customer Discovery, perspectiva estratégica, Business Analytics. Después tenemos algunas habilidades transversales, como el trabajo en equipo. Esto es multidisciplina, colaboración, trabajo en equipo. Después viene la fase de ideación, pues la creatividad, el pensamiento lateral, también nos lo da el Design Thinking, y después todo lo que nosotros desarrollamos hay que experimentarlo. Tienes habilidades como el aprendizaje iterativo, pensamiento científico, observación y experimentación, narrativa, prototipado. Todo esto te lo da el Design Thinking y otras metodologías. Entonces, pues vamos a entrar ya en materia propiamente. Este enfoque es un enfoque para resolver problemas que empieza con el cliente, cómo le creo valor al cliente para generar un mejor futuro, pero consciente que eso no va a pasar a la primera. Por eso le llamamos aprendizaje iterativo. Todas las fases del Design Thinking no es una metodología propiamente, porque la metodología cada vez que la aplicas te da los mismos resultados. En el Design Thinking es un marco de trabajo, es una forma de pensamiento que se compone y hace uso de muchas herramientas que estoy segura ustedes ya usan. Los 5 porqués es algo que cualquier organización usa. Pero ¿en dónde, en qué fase del Design Thinking se tiene que usar los 5 porqués? Pues es algo que depende del objetivo que estemos buscando. Entonces, siempre vamos a crear muchas alternativas y después las vamos a evaluar y vamos a decir, esta es la mejor alternativa. Entonces, empezamos definiendo el problema que quiero resolver. Primero lo defino y es la alta rotación, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la causa? Como ustedes bien dijeron. Y entonces empiezo a ver, no, pues la causa es que vienen los aguinaldos y con los aguinaldos en diciembre ellos renuncian porque vida una, trabajos muchos y ellos quieren ir a hacerlo, ¿no? O cuando viene el periodo de baja en el corte del aguacate tenemos mucha demanda, pero cuando está fuerte se nos salen porque ganan más dinero en el aguacate que lo que nosotros les podemos dar. Entonces empieza a ver mucho y entonces dices, a ver, sí, todos esos problemas, ¿a cuál nos vamos a enfocar? Y entonces tenemos un reto específico que resolver y de ahí volvemos a abrir el diamante, por eso se llama, que es un marco de trabajo de doble diamante, donde después voy a generar ideas, las evalúo y digo, estas son las mejores, y luego las hago tangibles, las pruebo y veo cuál era la mejor a través de un proceso de validación. Entonces son 4 fases que hoy vamos a ver. Entender el valor, dónde está, descubrir cuál es el verdadero reto, generar ideas y al final hacerlas, empaquetarlas en un modelo de negocio viable. Un modelo de negocio no es solo para emprendedores, modelo de negocio es cómo le creo valor a alguien, le entrego ese valor y de eso recibo valor a cambio. Entonces, vamos a ver estas 4 fases, empezando por entender el valor. Entonces, ¿quién ha tenido estas frases en su empresa? He tratado de todo y nada funciona. Por más que les digo que se pongan el arnés cuando suban a alturas, no lo entienden. Les damos bonos, incentivos, herramientas y de todas maneras se nos van. ¿Quién coincide con estas frases? A ver, levanten sus manitas. ¿Les pasa algo así en sus organizaciones? También para ver si me están escuchando. Vamos a ver quién me está escuchando. Mira, sí me están escuchando. ¿Alguna otra frase que sea interesante? Muy bien, muy bien. Entonces, vemos
que si esto está pasando y estamos dándole vueltas a los mismos problemas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, algo que tienen que entender, que al empleado no le importa el tiempo que ustedes pasaron pensando y diseñando una campaña, un programa, un bono, un incentivo, si ese bono no le va a ayudar a resolver sus problemas o cumplir sus objetivos, metas o aspiraciones. Había una empresa, les entra por una oreja y le sale por la otra, a mí también y hasta con mis hijos. Había una empresa que tenía una alta rotación, era justamente una armadora de carros de lujo, y entonces esta empresa manda a ver cuáles eran las causas de la rotación, a investigar qué pasaba, hacen entrevistas y el entrevistado les dice, mira, o sea, si a mí me dan 2 pesos enfrente, yo me voy a ir, porque al final yo me levanto todos los días de mi vida a trabajar en estos carros hermosos y jamás voy a poder usarlos. Entonces, eso fue un insight para los que estaban tratando de entender la rotación. Dijo, ¿qué pasaría o cómo podríamos hacer que esta persona pudiera vivir esa experiencia y eso le diera lealtad a la marca? Y crearon algo que se llamaba el tablero de experiencias. Y a los empleados destacados les daban la oportunidad de ser nominados para llevarse el fin de semana la camioneta nueva, la de lujo, se la llevaban el viernes, la entregaban el lunes, con la única condición que subieran a su familia, que la llevaran al cerro, pero que se tomaran fotos y que trajeran esas fotos para pegarlas en el tablero de experiencias. Con eso lograron subir la lealtad a la organización y reducir el índice de rotación. ¿Por qué? Porque eso era algo que realmente resolvía una necesidad que ellos tenían. Y por eso es que el Design Thinking le llamamos que es una metodología centrada en el ser humano. ¿Por qué? Porque se tiene que enfocar en las necesidades que tiene esta persona. Entonces, vamos a ver que ustedes van a pasar de ser un área que entrena a la gente, que evalúa su desempeño, que asegura que cumplan, que es un área de procesos y de estar viendo que efectivamente se cumplan, y me acordé de la prefecta de la escuela de mis hijos, ¿no? Algo así, a una fábrica de experiencias. O sea, ya ustedes tienen que empezar cómo diseñan cada aspecto para el trabajo, el ambiente físico, cómo va a interactuar la gente, cómo van los gerentes y mandos medios estar invirtiendo su tiempo, cómo ahora vamos a atraer, evaluar, seleccionar, entrenar. Toda esta parte del proceso de recursos humanos tiene que convertirse en toda una experiencia y una experiencia deleitable que diga, para mí, esta es la mejor organización. ¿Qué ha hecho Coca-Cola? Coca-Cola adopta esta visión y empieza a ver ya no a sus empleados como empleados, sino como clientes de sus servicios. Y se empieza a hacer preguntas de cómo humanizo entonces el entorno digital, cómo analizo el uso de mis servicios para estar teniendo feedback inmediato y poder estar reaccionando y estar nivelando el nivel de satisfacción de los empleados, cómo creo una experiencia acorde al valor de la marca, cómo los hago sentir orgullosos de que trabajan en Coca-Cola, y así cambian el mapa de procesos y empiezan a usar otro tipo de herramientas que se enfocan en el ser humano, que ahorita vamos a ver, y es como el Employee Experience Journey Map, que lo vamos a ver hoy, el mapa de empatía que les ayuda a poner la información donde tiene que estar para nosotros de verdad entender cuál es la necesidad. Y vamos a practicar. Quiero que observen esta imagen y van a ir levantando sus manos. Ricardo, ¿tienes tu mano levantada? Si no, ¿tienes algo que compartirnos? ¿O? Muy bien. Entonces, tenemos esta imagen. Quiero que la vean. ¿Qué necesita esa persona? ¿Me pueden poner en el chat qué necesita esa persona? EPP. Seguridad, equipo de seguridad. EPP. A ver, ¿quién me explica qué es EPP? Porque no sé.
Auxinocamp. Auxinocamp. ¿Nos vas a compartir algo? Equipo de protección personal, perfecto. Uniforme adecuado. Fíjense, todo lo necesita trabajo. Confiar en él y darle el equipo de seguridad. Ok, muy bien. Fíjense lo que pasa cuando nosotros tratamos de pensar en la necesidad del empleado. Entonces yo inmediatamente lo veo y digo, ¿qué necesita? Y me voy hasta por un seguro de vida, ¿no? Protección. Muy bien. Cuando nosotros pensamos en lo que necesita el empleado en torno a productos, a servicios, ¿de quién nos estamos enamorando? ¿Del problema o de la solución? ¿Se acuerdan que al inicio de la sesión hablamos de que lo que cambia son las soluciones, las necesidades permanecen? Y él tiene las mismas necesidades y hoy existen equipos de protección. Pero ¿qué es un equipo de protección? ¿Es una necesidad o es una solución? Es una solución. ¿Verdad, Rocío? Es una solución. Sí. ¿Y qué les pregunté? ¿Cuál era su necesidad? ¿Qué necesitaba? ¿Se fijan? Ahí está el primer problema que tenemos cuando queremos darle solución, que no pensamos en la necesidad que estamos resolviendo y agarramos lo que ya conocemos, lo que está en nuestro pensamiento. Nuestro cerebro hace estos atajos de pensamiento para no gastar tanta energía. Siempre va y agarra lo que ya conoce y lo pone como la solución. Entonces nos dicen, oye, hay que mejorar la seguridad industrial en la planta, y luego vas y te agarras una campaña de seguridad, ¿no? Y pósters por toda la planta y a decirles una y otra vez que lo hagan. ¿Qué me faltó entender? ¿Cuáles son las necesidades, motivos que están llevando a la persona a ese tipo de comportamiento? Y entonces, para eso, yo tengo que investigar por qué se comportan así. Y entonces, en este caso, si yo dije equipo de protección, si dije calzado de seguridad, curso de concientización, instructivos para trabajar en las alturas, un seguro de vida, pensé en las soluciones inmediato y me evité todo lo que eran sus necesidades, que necesita llevar el sustento a su familia. ¿Y qué tal? Que si se pone el arnés, el casco y todo, es menos rápido, y entonces como él trabaja a destajo, pues le van a pagar menos porque él siente que eso le quita esa oportunidad de llevar 3 pesos más a su familia, ¿no? O a lo mejor a él le gusta la adrenalina, y entonces subir en las alturas, y eso es algo que a él le alimenta cierta necesidad. Y entonces, hasta que yo no entienda por qué no usan toda la seguridad y siguen los protocolos que yo tengo que cumplir, pues difícilmente yo voy a seguir diciéndoles una y otra vez sin que ellos entiendan, porque la solución que yo estoy dando, aunque sea la mejor, usar el equipo de seguridad es lo mejor, pero entonces, ¿cómo transformo el reto para que ellos verdaderamente tengan conciencia o comprueben por sí mismos qué tal un reto de alguien con equipo y sin equipo, y a ver, para que vean que el equipo no les disminuye la capacidad, si esa fuera la causa? Pues ustedes tienen que entender. Marta Elena, ¿nos quieres compartir algo? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué a alguien le fue revelador esta información? ¿Alguien se dio cuenta que estaba viéndolo de otro enfoque, que nos lo quiera compartir? ¿Sí están viendo? Muy bien. ¿Saben por qué nos pasa esto? Porque tenemos el síndrome de que sabemos todo acerca de nuestro cliente. En este caso, sabemos todo acerca de nuestros empleados. ¿Por qué? Porque observamos las cosas de nuestra silla como gerente de recursos humanos. Y entonces, como el dentista, esa es la imagen que ve, el dentista. ¿Quién ha ido al dentista? Y es así la imagen de ustedes sentados en el sillón del dentista o sentados en el sillón del dentista, ¿verdad? No están así
pintaditas, así a gusto, esperando que entre con los instrumentos, con ese taladrito que parece instrumento de tortura y que al final el dentista, aunque mi papá era dentista, al final se convierte en una experiencia traumática para muchos, ¿no? Y entonces eso es la vista que ustedes tienen en su escritorio dirigiendo el área de recursos humanos. ¿Cuál es la vista del paciente? Es esta. Fíjense, la pieza de mano sonando, que además tiene un olor característico y que ya que va a entrar a su boca, es una experiencia que no se la deseamos a nadie, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando tengan que pensar en qué solución darle, cuando quieren entender las causas, ¿en dónde deben de posicionarse? ¿En esta posición o en la del dentista? ¿En la del paciente o en la del dentista? ¿Qué dicen? ¿Verdad? En la del paciente, exactamente. Y aquí nos están compartiendo que Javier López le tocó trabajar como supervisor de seguridad de higiene y fue precisamente concientizar al trabajador. Pero ¿cómo lo vamos a concientizar? Justo teniendo claro que son el sustento y cómo los ayudamos a cumplir eso. Pensamos, perfecto. En ambas, y Dalia, sí, tienes razón, en ambas, porque ahorita vamos a ver que las soluciones tienen que ser también factibles. Si nos pusiéramos todo el tiempo solamente del lado del paciente, descuidaríamos aspectos de costo, de tiempo, y al final no tendríamos una propuesta que fuera exitosa como es algo que vamos a ver, pero para entender las necesidades nos tenemos que poner siempre del lado del paciente. Cuando estamos en esta fase de entendimiento, cuando estemos en la fase de solución, Idalia, ahora sí vamos a incorporar las dos visiones. Entonces, para hacer esto más sencillo, tenemos que desmenuzar cuál es la causa. Ustedes decían, cuando les dije la rotación, decían, hay que analizar, hay que ver cuáles son las causas. La primera herramienta que vamos a usar son los 5 por qué. Entonces, yo estoy segura que ustedes muchos ya la pudieron utilizar. Para los que no, este es un ejemplo. Este es el monumento de Abraham Lincoln y este monumento se estaba desgastando mucho más rápido que cualquiera en Estados Unidos. Entonces, soluciónalo, lo mismo que ustedes dijeron con el tema de la rotación. Pues, ¿qué le pasa, no? ¿Cuáles son las causas? Entonces dijeron, ¿por qué se está degradando tanto? Porque lo lavan mucho, muy frecuente y con un jabón que le hace mucho daño y le causa corrosión. ¿Y por qué lo lavan tanto? ¿Y por qué no hacen ese mismo procedimiento con otros monumentos? Bueno, pues porque este está plagado de popó de pájaro. ¿Y por qué este está plagado de popó de pájaro? Pues porque aquí vuelan muchas más golondrinitas de este tipo y esas son las que causan ahí sus gracias. Pero entonces, ¿por qué hay tantas de estas aquí en este monumento? Pues porque hay muchos bichitos en todo el monumento que son la comida favorita de ellos. ¿Y por qué hay tantos bichitos? Porque la iluminación que tiene este monumento, que es única en su tipo en todos los monumentos del país, hace que ese tipo de bichitos prolifere mucho más rápido. Con este diagnóstico que les di, ¿cuál es la solución? Compártanlo en el chat. ¿Cómo creen que lo solucionaron? Exactamente, Guadalupe. Cambiaron la iluminación. Yo les dije, ¿cómo resuelves una rotación del 140%? Que déjenme decirles que este es un caso real, ¿eh? O sea, esa rotación que yo estaba viendo en una empresa era 140%. Me dijeron, hay que conocer las causas. Lo mismo aquí, te digo, ¿cómo disminuyes la degradación del monumento? Hay que entender la causa. Entendieron que era la iluminación y efectivamente lograron mejorar el estado del monumento. Entonces, vamos a pensar en una empresa. Este es un caso. La empresa X fabrica maquinaria y equipo. Con la pandemia, sus clientes se redujeron su presupuesto de inversión en activos de capital
las empresas reducen su inversión en activos de capital y entonces dejan de comprar. Los directivos tenían que tomar la decisión de recortar al personal o reducir los bonos por productividad o las horas extras. Pues hablaron con el personal y al principio pues lograron mantener la plantilla laboral, pero va evolucionando el tiempo, la empresa no, la situación económica no es no mejora tanto como lo esperaban y entonces pues no podían mantener esa misma política. Entonces tenían que encontrar una solución creativa para poder mantener a este personal, sobre todo de áreas técnicas, porque esas son las que se les empezaron a ir. Entonces analizaron el problema y dijeron, ¿por qué existe una alta rotación de personal en las áreas técnicas especializadas? Pues porque esos técnicos que hacen electricidad, que son fontanerías, las hacen súper perfecto, que manejan CNCs, encuentran rapidísimo trabajo y no formal, ¿no? Y son oficios de muy alta demanda en la región. ¿Y por qué esto es un problema? Pues porque es un problema porque aun cuando tienen el seguro social, por fuera ganan más. ¿Y por qué esto es un problema? Pues porque no pueden dejar trabajos, no pueden agarrar esos trabajos extras sin dejar la empresa, porque la empresa los deja salir a las 7 y a qué horas pueden agarrar esas chambitas que les dan el ingreso adicional. Entonces, ellos vieron el problema, que la seguridad social era importante, sin embargo, les daba más trabajar por fuera y sin un horario que les permitiera atender esos trabajos extras, pues ellos no podían generar ese ingreso adicional, ¿no? Entonces, este era ese problema que tenía la empresa, lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, pero ¿qué se hace? Si ustedes dicen, yo no puedo hacer esto, ¿qué va a pasar? No lo van a hacer. ¿Qué tienen que hacer? Convertir el problema que identificaron en un reto, porque el reto ahora sí los va a hacer a ustedes pensar cómo solucionar. Entonces digo, no les puedo pagar bonos adicionales, no pueden ellos ir a agarrar una chamba extra porque el horario no se los permite. Entonces, vamos a transformar el problema en reto. Esa es la segunda herramienta que les quiero compartir el día de hoy. En esta herramienta tienen que empezar con una pregunta que detone en el cerebro la capacidad de generar ideas. Y es, si yo les digo, oye, ¿cómo podría hacer esto? Inmediatamente ustedes me van a dar soluciones. Entonces digo, ¿cómo podríamos? Pongo un verbo en positivo, mejorar, incrementar, y luego le doy todo el contexto. En el caso que les enseñé, el iniciador es cómo podríamos dar a los empleados competentes en oficios técnicos la oportunidad de generar un ingreso adicional sin que renuncien y sin que esto tenga un costo adicional para la empresa, por aquello que dijiste, Ilia, de que no solo nos tenemos que poner en el lugar del paciente, también en el lugar del dentista, pero si se fijan, lo estoy planteando de una manera distinta. Ya estoy dando a un problema que no le encontraba solución, un formato de reto. ¿Cómo podríamos dar a los empleados competentes en oficios técnicos la oportunidad de generar ingreso adicional sin que renuncien y sin un costo adicional para la empresa? Ahorita les vamos a dejar que nos den soluciones, ¿verdad? Pero si se fijan, ya se está planteando de una manera distinta. De los 5 porqués, pasé al reto. Hay que cuidarnos de no plantear retos demasiado generales. Si digo, ¿cómo podríamos reducir la rotación del personal? Sigo estando en donde estaba. No hay manera de resolver. Por eso es importante que primero se analice para poderle dar todo este contexto. El decir, las causas eran estas. Y a veces las causas están así, evidentes, como en el caso que les estoy dando ahorita de esta empresa, que tenía mucha rotación en áreas técnicas y la causa es porque encuentran chamba fácil, pues mejor prefieren irse, ¿no? Pero hay otros problemas que están todavía mucho más escondidos, que yo tengo que descubrir el valor y hay técnicas de Customer Discovery que ustedes pueden aplicar aquí. Entonces, esta otra empresa fabrica dispositivos médicos
y tiene muy altos niveles de rotación. La rotación para ellos es muy costosa porque están regulados por autoridades de salud y tienen que invertir mucho en capacitaciones, si no, no les pueden dar las certificaciones y los empleados no cumplen ciertas certificaciones. Entonces, cada empleado que se les va antes de un año es un costo financiero muy alto para la organización por el que se va y por el que tengo que capacitar de nuevo. La empresa acepta candidatos desde secundaria y así puede ampliar y captar la mayor cantidad de posibles interesados para tener siempre la plantilla cubierta. Si les pongo así el reto, ¿alguien de ustedes me puede dar la causa por qué está la alta rotación? A ver, analícenlo tantito. Díganme si alguien tiene la causa ahí. Si ve que con esa información disponible tenemos las causas. Pues no, ¿verdad? No está la causa clara. Entonces, hay técnicas de investigación. Entonces, ya vimos que la primera fase del design thinking es el entendimiento. Es decir, cuál es el problema, ese problema que tiene y cómo lo vamos a ir transformando en reto. Pero hay retos que no están claros, entonces tengo que indagar un poquito más y tengo que ver las causas. Para ver las causas, estoy segura también que muchas de estas herramientas ustedes ya las utilizan, como las encuestas, las entrevistas, focus group, observaciones participantes, análisis de datos. Y aquí el objetivo es sumergirme en la visión del paciente, ir a entenderlos en sus marcos de circunstancias, para poder saber cuáles son las verdaderas causas. Si alguien tiene alguna herramienta adicional, la puede ir poniendo también en el chat. Entonces, aquí quiero que usemos esto para definir, ir entendiendo cuáles son los mayores retos. Iri, ¿me ayudas a compartir el link? ¿Cuál es el mayor reto que tiene su organización en el área de recursos humanos? Lo van a poner en una sola palabra. En una palabra. Yo sé que es difícil, ahorita se van a poder explayar, pero en una palabra, háganme el favor de poner el mayor reto de su organización en recursos humanos. Iri ya les compartió el link para los que están en el celular, que puedan entrar directamente. Retención, salud emocional, organización, muy bien. Vamos a ver qué nos están diciendo. La diferencia entre los instrumentos es que las entrevistas, la encuesta nos dice intenciones, lo que el empleado dice, pero no revela sus verdaderos comportamientos. Entonces, necesitamos otro tipo de herramientas. Y ahorita que les pregunté, vemos que la capacitación es uno de los grandes retos, la retención y rotación que tienen relación, que si juntáramos esas tres palabras como ustedes las pusieron, aparecería casi al mismo nivel de importancia o de relevancia que la capacitación. Creo que la estaría superando porque lo están repitiendo muchísimas veces. El tema de la rotación, la empatía, la lealtad, exactamente, productividad, comunicación, y vienen otras como permanencia, que tiene que ver con retención, salud emocional, incentivos, poca importancia al Departamento de Recursos Humanos, que puede ser, pero ahorita ustedes tienen herramientas ya para decirles por qué es tan importante su área, ¿no? Salario emocional, reclutamiento, muy bien. Si veo aquí esto que ustedes están poniendo, podríamos decir en Europa las principales causas o los principales retos de recursos humanos son estos, pues podríamos decir capacitación, retención, pero podemos decir cuál es la causa o cuál es el motivo o profundizar un poquito más en el análisis. No, entonces usamos otro tipo de herramientas y aquí sí los voy a dejar explayarse para que podamos tocar algunos ejemplos de sus organizaciones. Entonces, me hacen favor de entrar aquí, Iri nos va a compartir el link en el chat. Y
van a describir ahora sí en detalle, tómense su tiempo, les voy a dar unos minutos, no corran, cuál es el principal problema que tiene su organización en el área de recursos humanos. ¿Me confirman? Bien. Quiero enseñarles lo fácil que es usar inteligencia artificial y usar herramientas gratuitas para poder ayudar a su departamento. Yo lo voy a tratar. Porfa, gracias. Ahí está. Entonces, vamos a enseñarles qué fácil es que ustedes ya empiecen a incorporar todo esto. Estoy segura que Forms ya lo pudieron haber utilizado, pero si no, es una herramienta gratuita de Google, de todo el entorno Google. Ustedes crean estas encuestas aquí, como la que yo les compartí. Y entonces, aquí ustedes tienen ya las respuestas. Yo las tengo aquí en tiempo real, todas estas respuestas. Entonces, voy a sacar el reporte en Excel y van a abrir algo que se llama, lo voy a abrir de cero para que ustedes puedan ver. Cuando ustedes lo abran, pues van a buscar ChatGPT y van a irse a Chat OpenAI y les va a pedir que se logueen, les va a pedir un correo. Ustedes van a entrar y van a consultar el Try ChatGPT y van a ver qué podemos hacer con esto. Yo le voy a preguntar a ChatGPT una pregunta sencilla, que me analice la información. Yo ya la tengo la pregunta aquí, que la codifique y que nos diga cuáles son los 3 principales retos del área de recursos humanos. Voy a copiar toda la base de datos y la voy a pegar en ChatGPT. Es inteligencia artificial, es gratuita y ya la estamos usando. Vamos a ver qué nos dice. Le dije, dime los 3 principales retos de recursos humanos. Como le dije, dame un reporte, me está dando una introducción. Aquí hay algo que el chat GP4 pagado, pues les quita esas cosas, unas introducciones que a veces son más rollo que película, pero al final todo lo que viene adelante se los está diciendo. Fíjense. Le dije que me diera el reto y que me lo interpretara y sacara conclusiones. Ahorita lo revisamos. Lo que quiero es que veamos en cuánto tiempo nos está generando esta información. Voy a ir leyendo un poquito. Ya estamos viendo la velocidad a lo que lo está generando. Vamos viendo un poquito. El primer reto que nos pone, fíjense, porque le dije ordénalo de más menciones y las que estén repetitivas, pues agrúpalas, organiza las ideas y evalúame una conclusión, ¿no? Entonces, el primer reto es retención de talento y rotación de personal. ¿Estamos de acuerdo? El primer reto identificado es la retención de talento y alta rotación del personal. Se debe a la falta de compromiso, comunicación y concientización por parte de los empleados, la apatía del empleado, la falta de sentido de pertenencia y la falta de oportunidades de desarrollo pueden ser algunas de las causas subyacentes al problema. Además, los bajos sueldos y la insatisfacción laboral influyen en la rotación del personal. La interpretación es que la falta de compromiso y motivación de los empleados puede estar relacionada a una falta de reconocimiento, oportunidades de crecimiento y comunicación efectiva dentro de la organización, así como los bajos sueldos pueden afectar a la satisfacción laboral y la retención, que concluye que para abordar este desafío se sugiere implementar estrategias de reconocimiento y recompensa, así como mejorar condiciones laborales y salarios, además de fomentar una cultura de innovación, de comunicación abierta y transparente. Seguimos así, las siguientes, la empatía laboral y el clima laboral. Y esto es una falta de empatía y clima, la falta de organización, la falta de responsabilidad de los colaboradores, de estructura en los departamentos, pueden ser unas causas para estos desafíos. ¿Se fijan? Ya viene una interpretación, no vamos a profundizar tanto en eso. Quería demostrarles el poder de la herramienta, el no tenerle miedo a la tecnología, al usarla ya. Y
nos pone como los 3 primeros retos la retención del talento y rotación del personal, la empatía laboral y el clima laboral, y el reclutamiento y cobertura de vacantes como los 3 retos principales que tiene Europa. Y además ya nos está dando de la información colectiva que ustedes dieron, que por eso es muy, muy importante que todos participen en las actividades que les estamos pidiendo, porque esto se llama inteligencia colectiva. Y entre más visiones distintas y entre más participamos, entonces tenemos una información que es cada vez más confiable, ¿verdad? Aunque esto no lo sustituye porque ustedes tienen que analizar si esto es efectivamente o no cierto. Nos podemos ir aquí, revisar lo que ustedes estuvieron diciendo y confirmar si efectivamente esto corresponde, pero al final pues vemos empatía, clima, motivación, rotación. Lo único que hizo es en muy poquito tiempo ayudarnos a analizar toda esta información. Les pongo la herramienta, se llama ChatGPT. Y si les puedes poner la liga directa, Iri, estaría muy bien. Y entonces, ustedes, de hecho, les vamos a pasar información de un taller que vamos a dar justo de ChatGPT para hacer planes de negocios, clima laboral y aplicaciones en redes sociales. Se los pasamos después, pero para que vean que es inmediato, que ustedes se pueden poner a trabajar en herramientas que parecerían muy complicadas. ¿Ok? Muy bien. Pues entonces vemos que a mayor disponibilidad de información, mayor certidumbre y mayor probabilidad de éxito. ¿Y por qué decimos información? La base de datos que salió del Forms se parece a lo de arriba. Muchísima información. Después decimos, esto tiene que ver con rotación, esto tiene que ver con retención, esto tiene que ver con capacitación, y lo separamos por colores, pero sigue siendo información que no nos dice nada. Después la analizamos y decimos, mira, de retención, lo que hizo ChatGPT, de rotación dicen más cosas, esa va hasta arriba, y esa involucra todo esto, y después viene la empatía y el clima laboral, y hasta el último viene. Y después se presentan al patrón y decirle, a ver, patrón, pues mire, usted quiere esto, pero está pasando esto, se lo presentan en una gráfica y le dicen, eso para el empleado implica esto, y le cuentan una historia en torno al empleado, ¿no? Sí, muy bien, Diego. ¿Nos quieres compartir del ChatGPT? Efectivamente, hay muchas cosas que tenemos que tener cuidado, porque el ChatGPT o la inteligencia artificial nosotros la enseñamos. Entonces, al entrenarla nosotros, le podemos transferir riesgos o son herramientas en desarrollos que todavía tienen ciertos errores, pero que mi mensaje es no por los riesgos, eviten conocerlo, conozcan y vean en qué les puede servir. Hay muchas organizaciones que lo han prohibido usarlo, ¿no? Porque pues dicen ya lo van a querer hacer todo ahí, que les digo que también hay software para analizar si lo que ustedes escribieron viene del ChatGPT, entonces lo pueden usar como base, pero pues estas organizaciones que lo prohíban de tajo, pues se van a quedar en desventaja con las organizaciones que con toda la precaución y políticas necesarias lo aprendan a usar en su favor, ¿no? Muy bien. Y entonces vamos a seguir adelante con esto, con un caso que ya les había comentado, pero primero advertirles otra cosa de las que hay que advertir. Es muy probable que ustedes tengan sesgos, que si yo en estas piezas creo que el rojo es lo más importante o al rojo es al que yo le había apostado siempre, mi visión va a ser ver solamente lo que el rojo tenga, ¿no? Y querer confirmar cosas para que me den la razón, porque algo muy adictivo es siempre tener la razón. Y entonces, quiero preguntarles qué opinan de mi bebé. ¿Cómo lo ven? ¿Me ponen en el chat qué tal está mi bebé? ¿Qué les parece mi bebé? Feo. Muy bien, Sebastián.
se va a componer, gracias, y dale, con sueño. ¿Cómo me evitan, verdad? Decirme que está feo porque está adormilado, hinchadito, calientito. Muy bien. Muy recién nacido. Tiene hambre. Muy bien. ¿Por qué les pongo esto? Porque ustedes en el área de recursos humanos o en donde estén o en su emprendimiento se esfuerzan mucho en sacar soluciones y dices, esta va a pegar, esta va a pegar. Y entonces van a preguntar acerca de ella y a decirle, ¿cómo ves a mi bebé? ¿Qué te parece esto? Es una iniciativa, es una campaña donde vamos a lograr que la retención se incremente en tanto por ciento y así, y solo voy a escuchar qué tal está mi bebé, porque a nadie le gusta oír que su bebé es feo. Y es muy difícil que haya alguien tan valiente como Sebastián que luego puso que está feo. La mayoría de la gente trata de no herir los sentimientos de la persona y entonces dice, padrísimo, sí va a funcionar, qué padre, síguele. Y por atrás está diciendo, no hombre, eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces existe un riesgo muy grande en cómo pregunto. Incluso lo que nos estaban advirtiendo en el chat GPT, si yo le pregunto, dime porque es mucho mejor esta solución que las otras, y yo sesgo la pregunta, el mismo chat GPT, pues me va a decir que mi bebé es bonito, pero cuando lo implemente, vamos a ver que vamos a fracasar. Entonces nosotros tenemos que estar muy conscientes de los sesgos que tenemos a la hora de ir a validar una solución que estamos proponiendo. ¿Ok? Se parece a su papá y te hablan Goyo. Muy bien. Entonces, vamos a tratar de ver qué pasó en el caso que les puse para poder avanzar en las siguientes fases de la metodología. Muy bien. Entonces, el empresario revisa encuestas de salida, porque si hay una alta rotación, ¿qué es lo primero que nos vamos a las encuestas de salida? Y en realidad no había ningún motivo evidente que le hiciera descubrir cuál era la razón para abandonar la empresa. Esta empresa de los dispositivos médicos. La empresa tenía una buena calificación, el empresario estaba orgullosísimo por el trato que le daba a sus empleados y en especial algo que él decía, lo mejor que tiene mi empresa es que tiene un plan de capacitación como ninguna. Les pago lo que quieran entrenar el personal, además de lo que tengo que entrenar, lo que tengo que cubrir por la certificación, les pago cursos de lo que sea. Y entonces al revisar las bajas en función del grado de estudios, descubre que las mayores bajas estaban en secundaria. Y entonces manda a hacer una investigación en campo. Él manda a alguien de sus empleados a hacer observaciones participantes, a meterse entre los que estaban por irse de la empresa, a tratar de entender qué pasaba sin preguntarles de frente, justo para no decirle, oye, pues, ¿qué te pareció trabajar aquí? ¿Qué fue lo que te molestó, no? Porque esas eran ir a preguntar qué te parece mi bebé. Entonces, el empresario lo que hizo más bien mandar a alguien un par con quien hubiera confianza y platicar sin preguntarle directamente por qué se iba de la empresa. Entonces, ¿qué encontró? Que los que se estaban yendo era porque no les gustaba estudiar. No les gustaba estudiar. ¿Y se acuerdan de qué era lo más orgulloso que se sentía el empleado? De su plan de capacitación. Y entonces, esta es otra herramienta que yo les recomiendo mucho que utilicen, que se llama mapa de empatía. ¿Qué hizo? Pues en el mapa de empatía empezó a ver qué piensa y siente una Mariana de 19 años en secundaria, madre soltera, pues que sí le gustaba el trabajo y que lo decía en la encuesta de satisfacción, pero ella veía que tenía cursos programados cada mes, el estrés de los exámenes que le chocaban en la escuela, y si repruebo me van a correr, me salí de la escuela porque no me gusta estudiar y ahora vengo aquí y me ponen a estudiar porque cuando estaba de estudiante, y además, a pesar de que tiene que llevar el sustento a su casa, es más el peso de estudiar que la necesidad que ella tiene del sustento que tiene que llevar a su casa, ¿no? Y además ve que en otros lugares es
gana lo mismo casi, sin ese estrés, pues entonces, ¿qué podría hacer la organización? Entonces, ¿cómo ven esto? ¿Les va llevando a cuál es el origen del problema? ¿Sí? Muy bien. Entonces, usando esta información y este ejemplo que les puse, les voy a pedir que ustedes redacten el reto que tiene esta organización. Entonces, voy a darles primero el link a donde van a redactar el reto y después los regreso al mapa de empatía, ¿sí? Entonces, vamos a este link. Ahora es de Slido. Pueden abrir slido.com y usar ese número, que además quise enseñarles muchas herramientas. Entonces, les pido que entren ahí. Ustedes van a redactar el reto como lo que dice aquí, reto. Entonces, le van a hacer así como podríamos. Este es un ejemplo. Quiero que lo hagan usando la información del mapa de empatía, por favor. ¿Queda claro? Si no, por favor, abran su micrófono y pregúntenme. ¿Queda clara la instrucción? Iri, entra a Slido y pon el reto, por favor, en una de las preguntas para que lo tengan. Redacten el reto a partir de la información del mapa de empatía. Sí, ahorita lo regreso. Todos tenemos el código, ¿verdad? Ahí está el mapa de empatía. Recuerden, las chicas de secundaria. O yo entro a Slido, Iri. Está el cuadro de empatía, ¿sí lo ven? Y comparte nuevamente cómo entrar directo al... está sí, donde dice... ahorita les pongo de nuevo el link. Sí, por favor. Para no quitarles el mapa de empatía. Les voy a poner la primera pregunta. Les voy a poner el reto de ejemplo para que ustedes lo utilicen. Ahorita lo van a ver desplegado en slide, sin tener que salir a otro lado. Si no les deja escribir muchos caracteres y se pasan, lo pueden poner en 12. Ahí está el ejemplo, sin tener que salirse, pueden ver un ejemplo de cómo redactarlo. No les pedí soluciones, tengan cuidado, no me vayan a dar soluciones, redacten el reto. Ese es un error y gracias a quien me puso solución, porque me da la pauta para decir que otro error que cometemos, que cuando estamos planteando el reto que resolvemos, nos vamos directo a dar soluciones. ¿Qué va a pasar en ese caso? Que vamos a enamorarnos de la solución y no del problema y no lo vamos a resolver adecuadamente. ¿Ok? Acuérdense, ¿cuál es otra cosa? No olviden el objetivo de la empresa. Ahora sí, lo que decía Idalia,
de que tendrían que ver desde las dos perspectivas. Ustedes quieren impactar algo y aquí tienen la causa, pero no precisamente significa que tengamos que resolver los problemas de Mariana. ¿De quién tenemos que resolver los problemas? De la empresa, considerando por qué personas como Mariana se van. Porque Mariana es un caso, ¿sí? Pero no tenemos que resolverle a ella la vida. Piensen en el reto que tiene la organización. Estoy viendo, vayan viendo las respuestas de los demás y van votando por con las que ustedes sientan mayor coincidencia, ¿eh? Ahora, de lo que estoy viendo, reflexionen y pueden volver a meter otro reto, ¿eh? Si algo que yo les digo les hace reflexionar, pueden repetirlo. Pero piensen una cosa, ¿el objetivo es que les guste la capacitación a los empleados o reducir la rotación? ¿Mm? Piensen, piensen. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la organización? ¿Que les guste la capacitación a los empleados o bajar la rotación? Muy bien, voy a compartir. Si me van diciendo si van viendo todo, ¿eh? Voy a compartirles el panel para que analicemos nuestras respuestas. No hay respuestas equivocadas, solo quiero que las reflexionemos. Si no pueden ingresar su respuesta Slido, con mucho gusto pónganla en el chat y las vamos a ir leyendo. O si Iri, tú puedes ingresar las que no estén. Ok, miren, vamos a analizar el reto. De las que más están yendo hacia arriba, y por eso es bueno que voten para que subamos las que más coinciden ustedes. Pero es, ¿qué tengo que hacer para que mis colaboradores tengan gusto por aprender? Por ahí va un poquito, sí va por ahí un poquito, pero lo que tienen que tener cuidado es que el reto no es que aprendan. O sea, el reto que ustedes tienen efectivamente sí es que las capacitaciones, pero ¿cómo reduzco la rotación sabiendo que una de las causas es que no les gusta aprender, pero no lo desvinculen también de el hecho de que la Mariana y la mayoría de gente que se va, ¿en qué grado está de la escuela? Secundaria, ¿no? Y entonces, un poquito es por qué los de secundaria, y algo se los dijo Mariana. ¿Se acuerdan cuando les dijo, me salí de la escuela porque no me gusta estudiar? ¿Se acuerdan? Entonces el reto tiene que ir más apuntado a cómo poder reclutar personas que sean compatibles con la política de capacitación de la empresa, ¿no? Y porque entonces vamos a poder entender cómo lo solucionó el empresario. Y el empresario se dio cuenta que la gente de secundaria, con la secundaria terminada, llegaba hasta ahí porque ya no quería estudiar. ¿Y saben cuál fue la solución?
Vamos a verlo más adelante. Pero tienen que tener conciencia de eso cuando redacten el reto. Y vas a ver que la solución va por ahí, Rocío. Cambiar el perfil de puesto. ¿Alguna duda o comentario de esto? No crean que es fácil redactar los retos. Por eso también estamos armando un diplomado de 30 horas para esto, porque redactar las hipótesis de lo que van a ir a funcionar, a investigar, hacer las preguntas adecuadas, hacer la evaluación adecuada, llegar a la información correcta, es toda una ciencia. No es posible que lo podamos dominar en tan poquito tiempo, pero sí lo vamos a poder lograr, no se preocupen. Entonces, ya pasamos por el enunciamiento del reto, ya lo tenemos como más claro, ahora sí podemos dar paso a la ideación. En la ideación, como ustedes ya son creadores de experiencias, una herramienta que les va a ayudar muchísimo es el Employee Journey Map. No me gustó la traducción en español, por eso se los puse en inglés. Y además, si ustedes buscan documentación en internet de esta herramienta, la van a encontrar más por Employee Journey Map que por la traducción en español, que hay muchas traducciones. Pero ¿en qué consiste? Esta herramienta es una herramienta que sirve para diseñar experiencias para el cliente, pero vimos que hasta Coca-Cola está transformando al cliente de empleado a el cliente de nuestros servicios. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta herramienta? En primer lugar, ustedes tienen que definir cuáles son las fases del proceso de capacitación que ustedes tienen. Entonces, dice eso, en mi empresa, las fases son la atracción y selección primero, luego el proceso de onboarding, de poderlos capacitar y darles a las herramientas y el contexto de la organización para que puedan hacer su trabajo. Luego viene una fase de crecimiento donde les damos herramientas. Luego viene una fase de consolidación para que ellos puedan desarrollar carrera aquí en la empresa. Y también viene una experiencia de salida. A veces se tienen que ir porque no hay otra opción y no tienen que salir enojados. Tendríamos que diseñar una bonita experiencia, además, para evitar que la salida pues vaya a repercutir hasta legalmente para la empresa, ¿no? Entonces, lo que ustedes hacen primero es definen las fases arriba y entonces empiezan a buscar información de lo que el cliente, de lo que ellos hacen en cada una de las fases. Entonces, si digo en atracción y selección, lo que el empleado hace es el buscar trabajo, qué medios consulta, ¿no? Esos son los touch points que ustedes ven ahí. Eso la presentación se las vamos a compartir, así es que no se preocupen por eso. Y si no la ven clara, nos dicen para poderles enviar más información de esta herramienta. Pero los touch points son a través de qué canales ellos están buscando trabajo. Después tenemos el onboarding, qué es lo que el empleado hace y a través de qué canales lo hace, y así nos vamos con cada una de las fases. Y después de la información que ya captamos de entrevistas, de encuesta, vamos a acomodarlo en la siguiente línea donde decimos cuáles son sus necesidades y sus dolores. Y, por ejemplo, viendo la empresa que atendía en Saltillo, la necesidad de los de la primera semana o el dolor, ¿cuál fue el que se encontraron? Pues los pones en la estación de trabajo que nadie quiere, la que más cansa. Ese es un dolor que tienen hoy los empleados. Entonces pongo un post-it así y pongo una carita triste porque eso les ocasiona pues mucha tristeza. Ustedes pueden poner una escala de Likert, ¿no? Y poner 5 puntos, de 1 al 5, y cómo se siente hoy nuestros empleados en la fase de crecimiento, cómo vemos que nuestros empleados hoy se sienten en la fase de consolidación. Y entonces, ahora sí, ¿qué podemos hacer para mejorar la experiencia en la parte de onboarding? Oye, pues ya no los mandes a esta estación, sino un día a esta, otro día a esta, otro día a esta, y para que su primer semana vean que no todo es esa estación fea y aburrida, ¿no?
Y entonces, sin tecnología, sin robots, sin nada, pudieron resolver un grave problema de retención en la primera semana de trabajo, ¿no? Entonces, esta es una herramienta. Les pido por favor que si tienen alguna duda me la hagan saber, ¿no? Muy bien. Después viene ya, como organizaron la información, ya están contando historias, ahora es todas las soluciones posibles. 3 técnicas, porque yo quería, lo más difícil de esta metodología es entender el problema y redactar el reto, por eso van a ver que me enfoqué mucha parte del tiempo ahí. Estos son soluciones directas, son herramientas que ustedes seguro han usado, como la tormenta de ideas. Cuando el reto está puesto en la mesa, pues se sientan con su personal, doblan una hojita en 8 y le dicen, en 8 minutos vas a poner 8 soluciones a la pregunta que estoy haciendo, ¿cómo podríamos captar personal que tenga mejor perfil de acuerdo a la política de capacitación de la empresa? Y entonces, ¡pum! En 8 minutos, 8 respuestas. Y entonces ampliamos el cono generando ideas. Después dices, a ver, ahora piensa más allá de la caja. ¿Cómo lo harías con una solución creativa de ciencia ficción? Que viniera un robot que viniera un chatbot, identificara en todas las redes del mundo y nos trajera a estos candidatos. Pónganlo. En esta fase, como es la fase del diamante donde se abre, no descarten ideas por muy locas que parezcan. Y después en post-its, combinen las ideas y digan, a ver, sí, está muy creativa, pero no se puede. Mejor, ¿qué te parece si juntamos con esta que está más aterrizada y construimos un concepto de idea? Y entonces empiezan a darle forma a sus ideas. Y entonces, una vez que tienen las ideas, crean de manera tangible para que las puedan ver si van a funcionar. Les voy a compartir 3 herramientas para prototipar un servicio a sus empleados. El primero, storyboard, con grafiquitos. A ver, María nos va a buscar, María nos encuentra y entonces cuando llegue a la empresa, aquí el vigilante ya no se va a llamar vigilante, se va a llamar embajador de la empresa y ese embajador le va a dar una experiencia agradable de recepción. Se lo estoy diciendo porque en esta empresa estuvimos abordando los retos de recursos humanos, al final también uno de los problemas por qué la gente no llegaba a firmar el contrato era porque el guardia era un pedante grosero. Y entonces crearon este programa de embajadores de la empresa donde les dieron herramientas para darles una buena atención de entrada a los que iban a buscar trabajo, ¿no? Entonces, pues pueden ustedes usar esta herramienta. Otra herramienta es un juego de roles y decir, a ver, tú vas a representar a un empleado molesto porque no pasó esto y quieres renunciar y tú lo vas a manejar de esta manera. Y representan la escena para ver cómo puede funcionar. Incluso pueden llamar empleados que se presten a poder trabajar con ustedes este tipo de representaciones. Prototipos Frankenstein, si es algo más del espacio, pues una maqueta, algún dibujo que les permitan a ustedes ver si lo que ustedes están proponiendo va a funcionar. Y hay muchas herramientas, les estoy compartiendo unas de las más populares. Y al final es importante, esto se los vamos a compartir, que ustedes antes de cualquier prototipo o experimento para ver si va a pegar, tengan que quieren ver que va a funcionar o no. Entonces dicen, creemos que el empleado puede reaccionar de esta manera. Para verificarlo, vamos a probarlo en likes, en respuestas, en cuánto se prestan a poder. A lo mejor ustedes quieren implementar una política, una iniciativa, no lo hagan en todas las áreas, háganlo solo en un departamento y entonces en función de las quejas, por ejemplo, van a ver si funcionó o no antes de pasarlo a toda la organización, ¿no? ¿Qué voy a medir? Si es tiempo y si esto pasa, entonces lo que yo creía era cierto, ¿sí? Y después que hagan el experimento, tienen estas tarjetas de aprendizaje donde van a decir, nosotros creíamos que esto era mi hipótesis, lo que observamos ya es la evidencia de lo que encuentran, y de eso aprendimos que no debemos volver a hacer esto, o tendríamos que hacer esto,
Por eso, en nuestra siguiente acción, lo que vamos a hacer es esto. Y vuelven a repetir el ciclo, a lo mejor replantear el prototipo, replantear la escena, y entonces vuelven a probar hasta que vean que lo que ustedes propusieron funcionó. Y esto se llama aprendizaje iterativo. Y pues con esto concluimos con este último concepto, que es ya entregarlo y cómo convencer al jefe de que esto puede funcionar. Es decir, mira, toda esta evidencia muestra que esto puede ser viable, por eso es deseable para la organización. Es factible porque tenemos toda la capacidad técnica para implementarlo y es viable porque nos va a costar menos de lo que nos costaría estar perdiendo el personal cada tanto tiempo y volverlo a capacitar. Y estos son los datos, los números que demuestran que esta solución es viable. Sí, que estos son ya más el caso de negocio, cómo se arma el caso de negocio y cómo se arma una narrativa y una presentación potente para los que toman las decisiones de poder implementar o no una política, que por el tiempo, digo, como ven, es una metodología muy amplia. Les quise dar algo muy práctico, aterrizado, pero al final 2 horas nos da para hacerlo general. Pero pues estemos en contacto. Les digo que vamos a tener un diplomado de 30 horas de todo esto y pues también abiertos a cualquier duda o consulta que nos quieran hacer posterior.